Muy bien, entonces retomando los temas de la clase pasada, habíamos hablado sobre la mecánica, sobre la mecánica newtoniana, ¿verdad? Estábamos hablando también sobre el momento y habíamos explicado las leyes de Newton. Vamos sobre las tres leyes de Newton, digamos en términos de la conservación de el momentum lineal. Listo, entonces esa palabra momentum lineal, definimos el momentum lineal como P igual a masa por velocidad, y dijimos que entonces va a ser una medida del estado de movimiento de un objeto. Y algo muy importante es que el estado de movimiento de los sistemas aislados o de los objetos que están aislados, los que no interactúan con el resto de objetos en el universo, con el resto de partículas, ese estado de movimiento se mantiene constante. Entonces, si tenemos un sistema compuesto de muchos cuerpos, el momentum lineal total de esos muchos cuerpos va a ser la suma de los momentos lineales individuales. Y si el sistema está aislado, esa cantidad de momentum va a permanecer constante. Esa medida P igual a masa por velocidad va a ser un número y va a ser constante. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan presente, porque habíamos dicho también que si no es constante es porque, ¿qué pasa? Actúa una fuerza. Entonces cuando el momento lineal cambia en el tiempo, estamos en presencia de una fuerza. Entonces la fuerza es la responsable del cambio del estado de movimiento de los cuerpos o de los sistemas. Y entonces, ¿qué era inercia? La inercia, o la ley de la inercia, lo que nos dice es que todo sistema tiende a conservar ese estado de movimiento. Para el caso de la inercia galileana, él decía que el estado de movimiento era un movimiento circular y uniforme. Entonces, los planetas tendían a mantener el estado de movimiento, digamos que circular dentro de comillas, porque recordemos que las órbitas son elípticas. Pero luego vino Galileo y redefinió la ley de la inercia y dijo: no, todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento lineal y uniforme siempre que no actúe una fuerza externa sobre mi sistema. Entonces aquí teníamos el ciclista que iba tranquilamente en su bicicleta. De alguna forma no existía fricción entre las llantas y el piso, el pavimento, y con el primer pedalazo ya se podía mover indefinidamente. Pero ¿qué pasa? De repente aparece una fuerza que modifica ese estado de movimiento. Entonces la ley de la inercia nos dice que el objeto va a tender a mantener su estado de movimiento. ¿Y cuál era el estado de movimiento de él? Que tenía una velocidad v fija, y venía rodando en su bicicleta. Ahora, ¿cuál es el estado de movimiento de la piedra? El estado de movimiento de la piedra es un estado en el cual la velocidad de ella es cero, ¿cierto? Sin embargo, la ley de la inercia nos dice que esta piedra también va a tender a mantener su estado de movimiento. ¿Cuál es el estado de movimiento de ella? Ahí, quietica, detenida. ¿Qué pasa si la piedra fuese más pequeña? Si fuera solo una piedrita de esas chiquiticas que la acompañan. Entonces, si tuviera una masa más pequeña, posiblemente
posiblemente el estado de movimiento de la piedra cambiaría, ¿cierto? Debido a que el momentum del, del ciclista sería más grande. Entonces la tendencia de los cuerpos a mantener el estado de movimiento es lo que es la ley de la inercia. Y de alguna forma esa palabra inercia o ese término inercia también da cuenta de la masa de los objetos, porque entre más masivos sean los objetos, más difícil es cambiar su estado de movimiento. Aquí retomamos el ejemplo del camión que inicialmente está detenido y un hombre lo ala. Es supremamente difícil para el hombre cambiar el estado de movimiento del objeto, es decir, que pase de una velocidad 0 a una velocidad 1, porque tiene una masa muy grande. ¿Ves? Está muy bien que empiecen a preguntar. Hola Esteban, el Esteban, se llama Esteban, te escuchamos, quisieras preguntar algo. Bueno, entonces eso es lo que nos dice la ley de la inercia, ¿listo? Y el momentum, pues hay dos cositas ahí. El momentum, recuerden que es masa por velocidad, o también el estado de movimiento. Momentum o estado de movimiento. Entonces habíamos dicho que, bueno, importante en los sistemas de muchos cuerpos, cuando el sistema es aislado. Entonces pensemos en este imán que les estoy mostrando acá. Si suponemos que nuestro universo son solo esas 2, 4, 6, 8, como 11 bolas de billar, y solo está, vemos que es nuestro sistema, está aislado del resto del universo, y de alguna forma se están moviendo las bolitas ahí en ese cuadro, ahí el momentum va a permanecer constante. Entonces el momentum o ímpetu o cantidad de movimiento va a ser un valor fijo, no va a cambiar en el tiempo. Entonces en este caso, como es un sistema de muchas partículas, entonces el momentum va a ser la suma de los momentums de todas las partículas que hay en mi sistema. Recordemos que momentum, bueno, entonces vamos a decir masa por velocidad, momentum total va a ser masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 más así, ¿cierto? Y para el sistema, como el sistema sobre él no actúa ninguna fuerza, pues el sistema va a estar conservando esa cantidad en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo escribir yo eso matemáticamente? Puedo decir que el cambio, ¿cierto? Delta de t sobre delta de t, esto vendría a ser como la diferencia de momentums entre un momentum final y un momentum inicial para dos tiempos, un tiempo final y un tiempo inicial, va a ser igual a 0. ¿Cuándo es esto igual a 0? Cuando estas cantidades de acá son iguales, el momentum final es igual al momentum inicial, entonces esto es 0. Muy bien. Bueno, aquí aquí hablamos sobre cómo un sistema de partículas se comporta como una partícula cuya masa es la suma de todas las partículas del sistema, lo que estábamos viendo ahorita. Entonces yo tengo un sistemita de muchos cuerpos, entonces este es mi sistema de coordenados, a partir de donde voy a medir las distancias al centro, y si mi sistema es aislado, entonces el momentum total P, lo que les decía ahora, va a ser la suma de los diferentes momentos, cada uno de esos momentos.
Y aquí, por ejemplo, también definen la posición del centro de masa. Entonces la posición del centro de masa es un punto en el cual va a existir una masa, digamos, va a existir una partícula, un punto imaginario, pero ese punto contiene, digamos, la masa de todas las partículas. Listo, entonces es como tener un sistema de muchos cuerpos y tratar ese sistema como una sola partícula, como un solo cuerpito, ¿cierto? Una sola partícula de masa cuya masa es la masa de todos los las partículas que la componen, ¿cierto? Que componen el cuerpo. Y entonces el centro de masa es precisamente el punto donde iría esa partícula. Vamos a pintarla por aquí. Aquí es donde va la partícula de masa m, y este sería la posición del centro de masa. Esto es, digamos que facilita la vida porque permite tratar sistemas complejos como una sola partícula. Entonces, en el caso del análisis del movimiento de los planetas alrededor del Sol, yo no tengo necesidad de ponerme a pensar en qué posición voy, desde dónde a dónde voy a medir las distancias de la Tierra al Sol, ¿cierto? Porque yo podría medir esa distancia desde el centro del Sol hasta uno de los polos de la Tierra, por ejemplo, y sería diferente a si yo tomo la distancia desde los centros geométricos del Sol y los centros geométricos de la Tierra. Entonces, lo que se hace es tomar las distancias desde los centros de masas de cada planeta y hacer el análisis de ese movimiento del planeta alrededor de la estrella, como si fueran dos partículas, simplemente. Por eso esto facilita mucho la vida. Muy bien, y algo aquí para notar. Bueno, cuando las figuras tienen geometrías, digamos que simétricas, como las esferas o por ejemplo los cuadrados, las posiciones del centro de masa casi siempre son los centros geométricos. Entonces, cuando yo tengo una esfera de compuesta, una esfera maciza, yo puedo tratar esa esfera maciza como un puntico que se encuentra, que tiene la masa de toda la esfera, pero solo en un puntico, y se encuentra situada en el centro geométrico de la esfera. Muy bien. Bueno, el siguiente caso fue la segunda ley de Newton. La primera, entonces, básicamente, la primera ley de Newton nos dice es que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento, más como la ley de la inercia, ¿cierto? Y la segunda ley de Newton ya nos hablaba, era sobre el cambio en el estado de movimiento, es decir, cuando el sistema no está aislado, cuando sobre él actúan fuerzas. Entonces, no se recuerdan cómo la clase pasada pintamos las fuerzas que actuaban sobre los objetos. Bueno, y también hay algo importante a recalcar. Puede ser que en el sistema se conserve el estado de movimiento, que la variación de P o del momentum en el tiempo sea igual a cero, si por ejemplo sobre el sistema actúan fuerzas que se cancelan. Entonces la suma de las fuerzas es igual a cero, entonces no hay una fuerza resultante. Pero ahora entonces la segunda ley de Newton nos dice es que el cambio del momentum en el tiempo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre el sistema, a la fuerza que actúa sobre el objeto, sobre el cuerpo. Pensemos en esto. Tengo una carretica que
inicialmente puede estar en reposo, ¿cierto? Entonces tiene un momentum P definido por su masa, por la velocidad, ¿cierto? Si sobre el sistema no actúa ninguna fuerza, entonces la carretica va a estar en ese estado de movimiento, que es en reposo. Bueno, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si de pronto la carretica se mueve con una velocidad constante? Se está moviendo con una velocidad constante, pero todavía no actúa ninguna de estas fuerzas. No actúa estas fuerzas. ¿Listo? Si nuestro sistema es aislado, ella va a continuar moviéndose indefinidamente con su velocidad constante, ¿cierto? Y como P es igual a masa por velocidad y las dos cosas están siendo constantes, la masa es una constante, no cambia en el tiempo y la velocidad tampoco, entonces mi sistema se conservaría el momento. Ahora, ¿qué pasa? De repente empieza a actuar una fuerza. Por ejemplo, yo le ato una correa, una cuerda, lo cual me permite imprimirle una fuerza a la carretica. Entonces, al yo suministrarle una fuerza, voy a tener cambios en el momentum, ¿cierto? Voy a tener cambios en esta cantidad. Momentum. ¿Y en qué parte va? ¿Y por qué va a cambiar? Esta cantidad P va a cambiar porque la velocidad va a cambiar. Entonces ahí se va a ver reflejado el cambio del momentum. La fuerza que yo le aplique provoca un cambio en la velocidad. ¿Y qué es un cambio en la velocidad? En el tiempo, una aceleración. Fíjense, entonces aquí ya aparece la aceleración. Aparece la aceleración, ¿cierto? Ahora bien, fíjense también que la masa es una medida de la inercia, es decir, una medida de la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Entonces miren que dependiendo la masa se va a presentar una mayor oposición o respuesta a la fuerza que yo le suministre. Fíjense que si tengo dos masas diferentes, una mayor que la otra, cuando la masa es más pequeña, la aceleración que va a experimentar el objeto, la carretica, va a ser mucho más grande. Fíjense en el vector aceleración cómo es más grande. Pero cuando la masa es muy grande, entonces la aceleración es pequeña, ¿cierto? Eso lo podemos ver desde acá. Si mandamos la masa que está acá multiplicando, la pasamos al otro lado a dividir en nuestra ecuación, entonces nuestra relación nos muestra que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Es muy importante que empiecen ¿cierto?, a manejar esto de qué es inversamente proporcional, qué es directamente proporcional. Entonces aquí, por ejemplo, a medida que la masa es mayor, la aceleración es más pequeña cuando yo le suministro una fuerza determinada. Si por ejemplo aquí tenemos la misma persona alando las dos carretas, entonces suministra la misma fuerza, pero como una tiene una masa mayor, entonces la aceleración que produce es menor, ¿cierto? Y eso se puede ver desde acá. Si pongo la m más grande en el denominador, pues la fracción total se hace más pequeña. Bueno, fíjense también la relación directa entre la fuerza que se aplica y el cambio en el momentum. El cambio en el estado de movimiento es directamente proporcional a la fuerza, es decir, a medida que yo aumente la fuerza, el cambio en el estado de movimiento en el tiempo también aumenta, crecen a la misma tasa.
Aquí les voy a compartir un video. Entonces aquí van a golpear una roca de hule y una roca normal, ¿cierto? Con la misma fuerza. Cuando se golpea esta gran roca con un martillo, apenas se mueve. ¿Por qué se comporta esta otra de manera diferente? La primera roca es real y muy masiva. La fuerza del golpe casi no la acelera. La segunda roca está hecha de hule espuma de masa pequeña. El mismo golpe del martillo sobre esta roca causa una aceleración muy grande. Listo, entonces ahí pudimos ver un ejemplo como al golpear rocas de diferente masa, la aceleración era mucho más grande para la masa pequeña. ¿Listo? Muy bien, entonces continuemos. Bueno, aquí también hablamos sobre las fuerzas, ¿cierto? No siempre solo actúa una fuerza, sino que puede presentarse la situación en que actúan varias fuerzas sobre un solo cuerpo. Y puede darse el caso en el que se anula, en el que se cancela. Por ejemplo, aquí, si hacemos un análisis en el eje Y, se cancela el peso W igual a mg, ¿cierto? Recuerden siempre que peso es diferente de masa. Entonces, el peso va a depender del planeta donde esté, de la luna, incluso vamos a ver ahorita cómo depende de la distancia al centro de la Tierra. Y en cambio la masa, digamos que sí es una característica propia de los objetos. Y esta entonces es la normal, que es una fuerza de superficie, de contacto. Entonces aquí estas dos fuerzas son iguales, se cancelan. ¿Por qué sé que se cancelan? Porque no hay aceleración. Si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, este es mi eje Y, me va a dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que masa por aceleración en Y es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración en Y es 0. Es decir, el objeto no se mueve verticalmente. Y aquí en cambio horizontalmente sí podría estarse moviendo. Bueno, preguntas muchachos al respecto. Listo, bueno, este es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento para sistemas aislados. Ya se los he repetido varias veces. Recuerden que las únicas fuerzas que actúan son fuerzas entre ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el objeto 1 ejerce una fuerza sobre el objeto 2, este a su vez va a ejercer una fuerza sobre el objeto 1. Esta precisamente es la tercera ley de Newton. Entonces fíjense cómo
Las tres leyes de Newton son en realidad una sola y es simplemente la conservación de la cantidad de movimiento. Solamente todas esas tres leyes se pueden enunciar en términos de momentum, ¿cierto? De cambios en el momentum o conservación del estado de movimiento. Bueno, entonces aquí para retomar nuestra discusión sobre la ley de acción-reacción, la tercera ley, tenemos un sistema compuesto de dos partículas que colisionan, entonces ellas chocan. Ellas inicialmente tienen una masa 1 y velocidad 1 respectivamente, velocidad U1, y esta es la masa 2 y tiene velocidad U2. Este es nuestro sistema. El universo en este caso son estas dos partículas y ellas tienen un momentum total que es igual a este momentum, masa 1 por velocidad 1 y masa 2 por velocidad 2. Ellas colisionan y esa cantidad de momentum, P, momentum inicial, con el P inicial, que era este, masa 1 por U1, no lo voy a pintar vectorialmente, solo en términos, solo en magnitud. Inicial, masa 1 por velocidad 1, igual a, perdón, masa 2 por U2. Este era el momentum total, ¿cierto? El momentum 1 inicial más el momentum 2 inicial. Y el momentum final, después de la colisión, va a ser, P final total va a ser masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Entonces la conservación del movimiento nos dice que si por ejemplo esta masa tenía un momentum P2 y ese momentum P2 era mayor que P1 y luego de la colisión perdió momentum, es decir, disminuyó la velocidad, esa cantidad de momentum obligatoriamente tiene que haber pasado a la otra partícula, ¿cierto? Entonces es como cuando el jugador de fútbol patea la pelota, ¿cierto? Entonces ese momentum que le imprime, que todos los músculos le proporcionan a su pie, ¿cierto? Para que haga ese movimiento semicircular y golpee la pelota, entonces se va a transmitir a la pelota. Entonces lo mismo pasa acá. Ese momentum que esta partícula M2 pudo haber perdido, obligatoriamente tiene que haber pasado a la partícula M1. Entonces vamos a expresar eso de la siguiente manera. En este instante de tiempo, en este pequeño momento cuando se dio ese intercambio de momentum, entonces vamos a decir el cambio en el momentum P1 en un delta de t va a ser igual al cambio de momentum P2 en ese mismo tiempo, pero en la dirección contraria. Entonces, si recordamos, esta es la definición de fuerza. Entonces yo esto lo puedo escribir como la fuerza que el objeto U2 ejerce sobre el objeto 1 es la misma fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2, pero en sentido contrario. Entonces tiene la misma magnitud y dirección, pero tiene el sentido contrario. Además, algo que tienen que tener bien presente es que aquí miren que la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. Es decir,
y esta es la fuerza del objeto perdón, esta es la fuerza, no, están mal escritas acá, discúlpenme, esta quedó mal, ya la voy a rectificar, y esta es la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2. Entonces estos son fuerzas par acción-reacción. Esto es lo que se conoce como un par de acción-reacción. Es como, por ejemplo, ustedes van a golpear un objeto, van a golpear, por ejemplo, una pared con su puño. Entonces la pared pues va a experimentar una fuerza debido al puño que ustedes le pegaron, ¿cierto? Pero a su vez su mano también experimenta esa misma fuerza, pero en la dirección contraria. También cuando se golpea, cuando por ejemplo se golpea un clavo con un martillo, ¿cierto? Entonces al pegarle la cabeza del clavo se le proporciona una fuerza, pero a su vez la cabeza del clavo también le proporciona una fuerza en igual magnitud, pero en sentido contrario al martillo, ¿cierto? Aquí les voy a compartir unos videitos ilustrativos sobre esta tercera ley. Muy bien, entonces aquí algunos otros ejemplos. Por ejemplo, veamos, la redundancia, pero bueno, aquí tenemos entonces un carro, los neumáticos empujan el pavimento, pero el pavimento también empuja los neumáticos, ¿cierto? Y es por esto que ellos rotan. Aquí tenemos otro, este sería el hombre que tira de un resorte. Entonces fíjense, el hombre está ejerciendo una fuerza sobre el resorte. Entonces si yo pintara las fuerzas sobre el resorte, entonces esta sería la fuerza del hombre, ¿cierto? La fuerza del hombre. Bueno, y aquí estaría pues el resorte atado a la pared. Y el hombre también experimenta vamos a pintar al hombre, experimenta una fuerza debido al resorte, una fuerza acá de reacción, pues también fuerza del resorte, que es de la misma magnitud a la fuerza que él está ejerciendo, pero en dirección contraria. Entonces fíjense cómo son la misma dirección, pero en sentido contrario. Perdón, creo que había dicho algo errado hace un segundo. Y tienen la misma magnitud, pero algo muy importante es que actúan sobre cuerpos diferentes. De ahí a que, por ejemplo, el peso de un cuerpo que descansa sobre el suelo y la fuerza que el suelo ejerce sobre el cuerpo no es una pareja de fuerzas de acción-reacción, porque las dos fuerzas, a pesar de ser las mismas y actuar actuar en la misma dirección, tener la misma magnitud y tener los sentidos opuestos, están actuando sobre el mismo cuerpo.
Entonces de ahí a que las fuerzas que habíamos pintado ahora, la normal y el peso, ¿se acuerdan? No eran un par acción-reacción. Estos no son acción-reacción. Los pies del hombre contra el pavimento, pregunta Kevin. Claro que sí. Cuando uno camina, uno empuja la tierra hacia atrás, ¿cierto? Usted lo que está haciendo es en realidad empujar la tierra hacia atrás. La reacción es que la tierra le empuje los pies hacia adelante. A medida que usted empuja la tierra, ella también lo va a empujar con la misma magnitud, pero en la misma dirección, pero en sentido contrario, y con la misma magnitud con la que usted está empujando. Por ejemplo, cuando uno salta, o por ejemplo cuando uno golpea la tierra también los va a golpear a ustedes con la misma magnitud de la fuerza con la que ustedes golpearon. Listo, eso es acción-reacción. A ver, ¿qué más? Otros ejemplos de acción-reacción. Por ejemplo, cuando a un mosquito, cuando va un patinador y golpea un autobús, por ejemplo, o un ciclista golpea un autobús, entonces el patinador, digamos, si el autobús está detenido, va a experimentar, o una pared, por ejemplo, va a experimentar una fuerza, digamos que proporcional una fuerza igual en magnitud a la fuerza con la que él golpeó la pared, por ejemplo, o el autobús. Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, entonces, miren, las fuerzas son vectores, ¿cierto? Son vectores. Entonces las fuerzas siempre se pueden escribir como sumatorias de fuerzas, porque un vector, recuerden que un vector siempre se puede escribir como la suma de más vectores. Bueno, entonces, ¿por qué se conectan las leyes de Newton con la gravitación universal? Resulta que, como pudieron ver en el video, ya vimos el video 5, 3, 4, 5, ya vimos el video 5, creo que sí, cierto, fue la tarea, ver el video 5. Entonces, como vimos en el video 5, las leyes que rigen el movimiento en el planeta, la caída de los cuerpos, por ejemplo, la segunda ley de Newton, en realidad es las leyes también que gobiernan el movimiento de los astros, el movimiento de los planetas. Entonces Newton y Galileo, vamos, que empezaron a darse de cuenta de esto, y precisamente Galileo fue quien empezó a estudiar el movimiento en la Tierra para poder, digamos, que explicar ese movimiento de los astros. Recordemos que Galileo explicó el movimiento de los planetas alrededor del Sol en términos de la inercia, ¿cierto? La tendencia de los cuerpos, la inercia galileana era la tendencia de los cuerpos a mantener el estado de movimiento circular o el estado de movimiento rotacional a lo largo de las trayectorias de los planetas.
pero luego Newton redefinió la idea de inercia, y para Newton y para nosotros hoy en día la inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener el estado de movimiento rectilíneo, lineal y uniforme. Entonces esa palabra es muy importante, rectilíneo, porque resulta que cuando el movimiento es circular, ahí ya está actuando una fuerza. Siempre que el movimiento sea circular es porque hay una fuerza que está obligando al cuerpo a realizar esa trayectoria circular. Entonces, ya vimos, la fuerza es un vector y como tal yo lo puedo descomponer en la suma de dos vectores, F1 más F2. Pero ¿se acuerdan de ese videito en el que yo les mostraba que, bueno, los vectores, tengo un vector que se llama F en nuestro caso, entonces yo lo puedo escribir como un vector F1 más un vector F2, porque al sumarlos yo voy a terminar con este vector. Entonces yo puedo descomponerlos de esta manera y entonces yo puedo quedarme con estos dos vectores, ¿cierto? Entonces tengo estos dos vectores, pero que al sumarlos pues recupero el tercer vector, el vector que me saldría acá. Si lo sumo por el método de, por ejemplo, ahí tengo el método de cabeza-cola, ¿cierto? Pero también puedo utilizar el método del paralelogramo y voy a llegar al mismo vector resultante. Entonces, como la fuerza es un vector, la fuerza yo también la puedo descomponer en, así mismo, como estoy descomponiendo esto. El teorema, sí, hay un teorema geométrico. La verdad yo no me acuerdo cómo es que dice el teorema, pero sí, el teorema de Pitágoras, pero eso es más general todavía, ¿cierto? El teorema de Pitágoras es más como para triángulos rectángulos, porque incluso aquí el triángulo en el que descomponga esos, cómo estén esos vectores configurados, no necesariamente tiene que ser de Pitágoras, pero sí, ese es uno de los casos, es lo que más se hace, descomponer el vector en los componentes rectangulares. Fíjense, entonces una fuerza, yo tengo aquí esta fuerza F, y yo la descompongo en dos, en sus componentes. Miren, en esta fuerza T y fuerza C, esa fuerza T se llama fuerza tangencial, se dice tangencial porque dicen que toca a la curva, a la trayectoria de la partícula sobre un punto. Entonces cuando pasa ese tipo de cosas a la recta que toca una trayectoria circular en un punto, se le denomina recta tangente. A esta fuerza vamos a denominar la fuerza tangencial, y esta fuerza, la que está dirigida hacia el centro de la trayectoria, se denomina fuerza central o fuerza centrípeta. Exacto, muy bien, Esteban. Sí, usando las descomposiciones, sacando la parte de senos y cosenos. Pero eso es como la parte matemática, listo. Nosotros ahora solo estamos como discutiendo la idea de que se pueden descomponer. ¿Listo? Y cómo, por ejemplo, en el caso de la fuerza, cada uno de esos componentes va a aportar, digamos que cambios en el momentum en las respectivas direcciones. Entonces, yo tengo, este es el movimiento general, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si no tengo fuerza central, no tengo fuerza centrípeta? No tengo una fuerza que obligue al cuerpo a moverse
a moverse en una curva, sino que esta desaparece. Entonces solamente tendría esta fuerza tangencial, ¿cierto? Entonces el movimiento sería simplemente movimiento rectilíneo. Fíjense, cuando yo tengo esta fuerza, bueno, vamos a ponerle de una vez acá los nombrecitos: fuerza tangencial y la fuerza central. Entonces para una curva general, vamos a dibujar una curva general en color rojo. Quiere decir general que no necesariamente es circular ni rectilínea, no es ni una línea recta ni una circunferencia completa. Entonces es algo como esto, podría ser una trayectoria así, como la de un mosquito, por ejemplo. Entonces cada vez que aparece la curvatura, esta curvatura es debido a una fuerza central, ¿cierto? Y cuando es recta, cuando no hay curva, es porque la fuerza central desapareció y solamente se tiene la fuerza tangencial. Entonces cuando solo hay fuerza tangencial, solamente va a aumentar la velocidad tangencial, ¿cierto? Porque recuerden que igual esto sigue siendo ¿qué? Masa por aceleración. Entonces fuerza es ¿qué? Masa por aceleración. Fuerza es masa por aceleración. Entonces acá se va a partir en masa por aceleración tangencial y masa por aceleración centrípeta. Vamos a escribirlo con un color clarito. Entonces yo tengo mi partícula, entonces ya tiene una masa m y una aceleración total, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, vamos a escribirlo vectorialmente, aceleración tangencial más masa por aceleración central. Entonces, cuando la aceleración es solamente tangencial, el movimiento es rectilíneo. Piensen en lo siguiente: ustedes tienen atado una cuerda a una piedra y empiezan a moverla circularmente. Si ustedes si rotan mucho más su mano, pues van a aumentar la velocidad tangencial, ¿cierto? Esta velocidad tangencial. Si cortan esa cuerda, entonces va a desaparecer la fuerza central, ¿cierto? Que la fuerza central pues es la que la hace la cuerda y evita pues que salga disparada. Pero entonces donde se rompa la cuerda, esto va a salir directa, ¿cierto? Va a salir en línea recta. Entonces va a tener solamente aceleración tangencial, mientras que aquí tiene aceleración central. La aceleración central es la responsable del cambio en la dirección. Entonces todo el tiempo está cambiando la dirección. Si por ejemplo es un movimiento circular uniforme, ¿qué quiere decir uniforme? Que la velocidad no cambia en magnitud. Entonces la velocidad es un vector, miren, va a estar cambiando solamente en dirección, pero en magnitud no. Entonces se va a mover con velocidad constante. En este caso no hay aceleración tangencial. Hola, profe. Buenas tardes, disculpe. Sí, claro, te escuchamos. Venga, analizando acá las magnitudes y los fenómenos en pues la fuerza tangencial y centrífuga, ¿cierto? Sí. Ejemplo, cuando nosotros comparamos este fenómeno con el fenómeno de la terrestre alrededor del Sol, ¿cierto? Sí.
Entonces, se supone que de alguna manera, alguna fuerza ejerce el Sol o fuerza centrífuga sobre la Tierra, Muy, ¿cierto? muy Que no bien, claro que permite sí. que se... Sí, sí, claro, estás muy bien. Esa fuerza, ahorita cuando analicemos el movimiento del planeta alrededor del Sol, si tomamos una analogía con esto, ya no vamos a tener la cuerdita acá, sino que la fuerza es una fuerza que no es una fuerza de contacto, sino que es la fuerza gravitacional. Entonces ya vamos a sustituir esta fuerza central por la fuerza gravitacional. Bueno, pero entonces, acá también, bueno, esa fuerza gravitacional, fácil de entender, pero entonces acá esta fuerza tangencial que estábamos analizando, ¿qué vendría siendo? Que, o sea, algo debió, según la teoría, todo cuerpo permanece en movimiento o permanece en inercia hasta que se le aplique una fuerza, ¿cierto? Sí, sí, muy bien, sí, permanece en su estado de movimiento. Exactamente, entonces para poder que la Tierra gire alrededor del Sol, esta fuerza tangencial tuvo que haber sido perpetrada por algún ente. Pero ese ente es la gravedad. La gravedad va a ser responsable de la fuerza central y también va a afectar la fuerza tangencial. Entonces también la fuerza tangencial está ahí, digamos que afectada por la gravedad, ambas. Ok, Listo, entonces, claro, las órbitas de los planetas no son órbitas circulares, sino que son órbitas elípticas. Vamos a verlas ahora. Cuando analicemos las tres leyes de Kepler rápidamente, vamos a ver que las órbitas son elípticas. Entonces una elipse es una figura geométrica que, vamos que tiene un semieje mayor y un semieje menor y tiene dos focos. Listo, entonces vamos a ver por acá. Listo, entonces regálenme un minutico, yo configuro por acá la pantalla que les quiero compartir. Claro, entonces el movimiento de los planetas es, es pensar como si ustedes están moviendo la piedra atada a la cuerda, pero la fuerza que ejercía la tensión de la cuerda sobre la piedra ya la van a sustituir por la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, y vamos a ver cómo esa fuerza depende de las masas y es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia de separación de dichas masas. Entonces Kepler, bueno, fue un astrónomo alemán bastante, bastante, digamos que inteligente, porque él siempre se apoyaba en las observaciones y en las matemáticas. Entonces, vemos que fue también uno de los precursores o fundadores de los métodos científicos que utilizamos hoy en día, que es utilizar la observación como medio de comprobación y también las matemáticas como el lenguaje de las ciencias. Y él formuló, digamos que él rompió con un paradigma que estaba vigente desde hacía miles de años, cientos de años, y eran incluso miles, porque venía desde la época de Platón y era el axioma de circularidad para los movimientos celestes. Entonces, siempre se pensaba que los movimientos de los planetas alrededor del Sol eran, o los movimientos de los planetas alrededor de la Tierra, porque en ese tiempo también se tenía el modelo geocentrista, eran movimientos circulares. Bueno, entonces
Kepler lo que propone es que los movimientos no son circulares, sino que órbitas, son órbitas elípticas. Son órbitas elípticas, entonces pone al Sol en uno de los focos de las órbitas y bueno, a pesar de que son órbitas elípticas, son órbitas de muy poca excentricidad. ¿Esto qué quiere decir de muy poca excentricidad? Que la elipse tiende a aparecer a una circunferencia. Bueno, entonces este era el video que... Para velocidad cero llegará a tener el impulso necesario para volver al punto debíamos haber visto, ¿cierto? Entonces, de partida. Velocidad crítica que nos terminó. Cuerpo adquiere la velocidad de escape, se puede demostrar que de nuevo una trayectoria parabólica encima de la velocidad. Bueno, aquí están las leyes de Kepler. Bueno, entonces aquí vamos a empalmar con lo que decía el compañero. Claro, si dada la ausencia de fuerzas, el estado de movimiento tiende a conservarse, y ya estamos diciendo que si el movimiento tiene una curva, que es curvilíneo, que si es por ejemplo como una trayectoria si es por ejemplo como la trayectoria de un planeta alrededor de una estrella, entonces hay una fuerza, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo, hay una fuerza central. Listo, esa fuerza central es la fuerza gravitacional. Es la fuerza gravitacional. Entonces, Kepler propone la órbita, miren, una órbita elíptica. Sitúa al Sol en uno de los focos y estas son las trayectorias del planeta, ¿cierto? Entonces, la primera ley es esa. La primera ley de Kepler es: las órbitas son elípticas. La segunda ley dice: el radio del planeta al Sol, fíjense que no es un radio constante, sino que va a ser un radio, va a cambiar. Bueno, espérate, vamos a parar un momentico por aquí. Parcial, oriente-occidente, receso, pero no me la cambia esta. A ver, por acá. Sí, claro, estas dos distancias se llaman afelio y perihelio. Bueno, pero por acá entonces con el asunto de Kevin, profe, borrar única donde presento el parcial, en oriente u occidente. En la sede donde estás inscrito, Kevin. La verdad Profe, lo que pasa es que yo hice solicitud para cambio de sede y todavía asuntos estudiantiles, ya pasó el tiempo y no me quieren contestar, pues no contestan teléfono, no contestan emails, y pudieron haber cambiado la solicitud y yo no sé si tengo que ir a Santa Fe de Antioquia o a Río Negro. Entiendo. Yo creo que hay un problema en Río Negro porque como ahí está la vuelta, creo que es la vuelta a Antioquia o Colombia, no sé. Entonces hay como problemas de movilidad. Entonces yo creo que sería más conveniente la de Occidente.
Pero a usted no le aparece lista de a qué se pertenecemos. Sí, sí, sí aparece. Bro, ¿cómo así? Entonces, los otros de Oriente vamos a tener problemas para movilizarnos mañana, ¿o qué? No entiendo. No, el sábado, no sé, escuché un comentario respecto a la vía. Entonces, por favor, estén pendientes de eso. Y entonces, buen Eh, detalle. no, pues miren, a ver, hay que, creo que la cierran desde las, no, es que no sé, la verdad fue un rumor, pero tienen, por favor verifiquen eso. Pues dado el caso de que no puedan llegar, obviamente tienen una excusa muy válida para un supletorio, Ok, pero averigües en eso, listo. listo. A trotar. No, está duro. No, averigüen eso porque pues puede ser que hayan más opciones. Bueno, entonces volvamos acá al tema rápidamente para finalizar con esta parte y ya empezar a hacer ejercicios. Bueno, esta es la tercera ley de Kepler. Es una relación entre el periodo o el tiempo que tarda el planeta en recorrer la órbita elíptica que para sus efectos puede considerarse circular. ¿Listo? Entonces, o sea, algunas veces para cálculos se puede tratar esta elipse como una circunferencia y entonces con eso uno no tiene que hablar de dos radios, de radio menor